posible reunirnos en aislamiento? Vamos a verlo. El artículo 38 de la Constitución uruguaya dispone que queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República, sino en virtud de una ley y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden público. Significa que debe existir una ley que limite el ejercicio del derecho a reunirse y además esta ley debe estar motivada en razones de salud. Vemos que la Constitución utiliza la expresión solamente. Al día de hoy no se ha promulgado ninguna ley que limite ese derecho de reunión. Lo que sí existe es una ley que regula la salud pública. Es la número 9202 del año 1934, cuyo artículo segundo dice que en materia de higiene son cometidos del Ministerio de Salud Pública, y cito, en caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades infectocontagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, el Poder Ejecutivo dispondrá la intervención de la fuerza pública para garantir el fiel cumplimiento de las medidas dictadas. Y otro de los cometidos es determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud pudieran constituir un peligro colectivo. Aquí vemos que la ley 9202 pone la atención en evitar los contagios, detectando y aislando a las personas que constituyan un riesgo. Es por ello que el SINAI informa diariamente la cantidad de contagios, de casos positivos, de casos recuperados, de fallecidos. Ese es el origen de tantos números y tantos reportes. En la misma línea vemos que el Código Penal, el artículo 224, establece el delito de daño por violación a las disposiciones sanitarias, que consiste en que, mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal, y será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Vemos que hay delito cuando no se cumplen las disposiciones sanitarias dictadas para impedir, en este caso, el contagio del coronavirus, y a causa de dicho incumplimiento se causa daño a la salud pública. Entonces es importante conocer las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas, en este caso por el SINAE, para impedir la propagación del coronavirus. Una de las principales prácticas ordenadas por el gobierno en este marco fue la establecida en el decreto 93 del 13 de marzo de 2020, viernes 13, cuyos artículos 5 y 6 disponen que se exhorta a toda la población, bajo su responsabilidad, a suspender eventos que impliquen la aglomeración de personas, dado que constituye un factor de riesgo para el contagio de la enfermedad. Entonces, ¿qué es aglomeración? Según el artículo 18 del Código Civil, que aquí se los leo, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. No hay definición legal de aglomeración, por lo que vamos a entender su sentido natural y obvio, que surge del diccionario. Vemos que aglomeración significa, según la Real Academia Española, acción-efecto de aglomerar. Aglomerar significa amontonar, juntar cosas o personas. Y amontonar significa poner unas cosas sobre otras, sin orden ni concierto. Juntar y mezclar de manera confusa y desordenada. Entonces, ¿es posible reunirse en aislamiento? Claro que sí, porque el artículo 38 de la Constitución garantiza ese derecho y al día de hoy no existe ninguna ley que lo prohíba. Tanto la Ley de Salud 9202 como el Código Penal ordenan evitar el contagio, detectando y aislando al paciente que presenta síntomas. Pero como el COVID-19, todos sabemos, puede ser transportado y propagado por personas sanas, las mal llamadas asintomáticas, es que el decreto 93 exhorta, no obliga, a evitar la aglomeración de personas. Como vimos, el término aglomerar utilizado por las autoridades uruguayas se refiere a personas juntas y mezcladas, reunidas de manera confusa y desordenada, como podemos ver en la playa, en los parques, espectáculos públicos y demás. Pero si se realiza una reunión ordenando y separando a las personas
y realizando un mecanismo de detección de pacientes con síntomas, por ejemplo, tomar la temperatura a distancia, la reunión es absolutamente conforme a derecho, sin desobedecer ninguna ley. En estos tiempos, nuestras autoridades nos exigen tomar medidas para disminuir los estragos de la infección, determinando el aislamiento y detención de las personas que pudieran constituir un peligro colectivo. Quien no cumpla con las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas para impedir la propagación de las enfermedades del coronavirus y además cause daño a la salud humana, incurre en un delito. La principal disposición sanitaria que encontramos dictada por el gobierno uruguayo y que viene de lineamientos internacionales es el globalmente denominado aislamiento social, que consiste justamente en evitar la aglomeración de personas. ¿Para qué es tan importante reunirnos en aislamiento? Porque cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimemente juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ahí, en ese momento, reunidos, llenos del Espíritu Santo.